Bien, muy buenos días. La semana pasada nuestro tema fue lo de las razones financieras. Estuvimos prácticamente desarrollando la clase sobre ello. Como les decía, es un tema muy importante que normalmente sí es evaluado en exámenes privados y también en las empresas, pues es muy importante para poderse guiar de cómo se está gestionando una empresa. Sin embargo, también les decía que no es determinante o no debemos tener esas cifras tan en la mente como pensando que son definitivas y realmente, como veíamos la semana anterior, puede ser que en algunos casos tengamos, como veíamos en cuentas por cobrar, algunos saldos muy antiguos que nos estén dando una información de que en lugar de cobrar en 30 días estamos cobrando en 45, pero posiblemente sean dos, tres clientes que nos están generando ese problema de que al sacar la razón como es un promedio nos aparezca mucho más tiempo. Eh, la semana pasada el material que vimos conforma primero las razones de liquidez, eh, que tienen, como decía aquí, la capacidad de evaluar qué capacidad tenemos de cumplir con las obligaciones. Estaba esta prueba del ácido. Veíamos la de actividad, que era básicamente esta rotación de cuentas por cobrar, el periodo de cobranza, la rotación de inventarios, la rotación de activos totales, que a veces tal vez no se usa mucho, esta de endeudamiento o solvencia, que nos orientaba a veces pensando que tenemos grandes cifras en el activo, como esta. Creemos que toda esa parte ya es nuestra, pero realmente hay una parte que está siendo financiada por los proveedores, ¿verdad? O por bancos o dependiendo de dónde obtuvimos alguna fuente de financiamiento o de crédito. Y luego estaban estas del margen de rentabilidad o de utilidad aquí, porque son las que muchas veces le interesan a los propietarios saber de la inversión que hicieron, qué cantidad están recuperando, qué rendimiento está teniendo la empresa, como por ejemplo esta era una de las más importantes, porque ya esta es la parte que se entrega a los socios, la ganancia neta, y que muchas veces se relaciona con el capital contable, porque ahí es donde tenemos realmente la parte que nos pertenece, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver, luego vimos esta comparación, si es que teníamos alguna posibilidad de comparar con otras industrias o otras empresas del mismo segmento en que estamos, o si no, muchas veces se puede hacer con nuestra misma información y comparar un semestre con el anterior o un año con otro año, y ahí podemos ir viendo qué movimientos se han dado en la empresa en su parte financiera para poder hacer algunos ajustes si es necesario o reforzar lo que estamos haciendo bien, ¿sí? Entonces, hoy vamos a seguir con con este mismo tema y lo vamos a estar viendo con otro material básicamente para reforzarse el, el tema este de el análisis, la interpretación también, porque como les digo a nivel de razones sí es muy importante saber y conocer o interpretar básicamente estos indicadores que son las razones, como dice aquí, ya están plenamente aceptados por la comunidad financiera y que muchas veces sí es una base sólida, como les decía, no es determinante totalmente para la toma de decisiones según la información que nos esté
nos estén revelando ahí los estados financieros. Acá se le puede encontrar en alguna otra literatura como indicadores financieros, pero realmente muy conocidos como razones financieros, porque nos dice que es relacionar una cifra con otra de un estado financiero que permite ponderar y evaluar resultados de las operaciones de la compañía. Entonces, básicamente, como decíamos, ahí nos sirve para análisis y para poder evaluar, como les indicaba anteriormente, posiblemente si tenemos información del mismo segmento en el que está la industria o el comercio en el que estamos desarrollando la actividad, o con nuestra misma empresa, no hay problema en hacerlo un semestre atrás, un año, 2 años, para ver cómo ha sido el comportamiento financiero, ¿verdad? La semana pasada, esto es algo que quería indicarles también. Este material, la semana pasada teníamos primero las de liquidez, después mencionaba unas de actividad, luego unas de endeudamiento o solvencia y por último unas de rentabilidad. Acá, como les decía en el material anterior, la rentabilidad es la parte que le interesa mucho a los propietarios para saber cuánto están obteniendo, cuánto están ganando de esa inversión. Entonces acá aparecen inicio las de rentabilidad, las de liquidez en segunda instancia, que también las vimos la semana pasada, y acá en estas de utilización de los activos las vamos a relacionar con las de actividad. ¿Sí? Esas son las que vimos la semana pasada como actividad, y estas de utilización del pasivo es las que vimos como endeudamiento o solvencia. Entonces depende de algunos materiales o lo que consulten ustedes a veces en internet, puede ser que les aparezcan otros nombres, pero realmente están hablando de esto mismo, ¿verdad? Acá entonces la primera que nos aparece en estas de rentabilidad es la utilidad neta dividida dentro de las ventas, y parte de lo que nos indica acá, analizábamos también, era de que es esa porción de las ventas que realmente queda como utilidad para los accionistas. Como dice acá, es considerada después de gastos financieros e impuestos. En este caso, la utilidad correspondiente en unas cifras del 2004 equivalen al 4.4 de las ventas realizadas en dicho periodo. Realmente acá lo podemos ver bajo comparado con la semana pasada. Creo que veíamos más o menos un 12%, pero va a depender también del volumen de ventas. A veces acá puede ser que sea ese 4%, pero están vendiendo posiblemente 33 millones, mientras que la otra empresa puede tener 12%, pero tal vez solo vende unos 3 millones o menos. Entonces va a depender también de estas relaciones. Como les decía, lo importante que van a tener que aprender es esta interpretación, qué significa, cómo se explica, porque la operatoria por sí solo es un ensayo mecánico, llamémosle. Ya sabemos dividir, acá nos da la fórmula de alguna manera, la utilidad neta entre las ventas, pero lo importante, igual para las evaluaciones, va a ser esto, lo que ustedes entendieron o cómo interpretan con sus palabras esta parte, ¿no? Luego acá aparecen los indicadores de rentabilidad, que también están haciendo de la utilidad neta dentro del capital contable, que era un 12%.
acá nos dice que mediante este se relaciona la utilidad neta que ha generado una organización durante un periodo y se compara con la inversión que corresponde a los accionistas. Lo que les decía anteriormente, este capital contable básicamente es lo que le corresponde a los accionistas independientemente del activo que sea muy grande. Lo que realmente les corresponde es lo que está en el capital contable, lo que se podrían repartir. En algún momento disuelven la empresa o la venden, pero siempre y cuando los activos logran cubrir todo lo que hay en pasivos, que no hayan algunos pasivos ocultos que ya al momento de liquidar una empresa resulta que habían ocultado algunas cifras y se debe más de lo que está en los estados financieros. Entonces, acá nos dice que este es un indicador fundamental que determina en qué medida una compañía ha generado rendimientos sobre los recursos que los accionistas han confiado en la administración. Eso es lo importante. Entonces, ¿cuál es ese rendimiento que está dando la administración sobre estos recursos que son de los accionistas? Es el dinero, como diríamos, que les han confiado. Hasta acá vamos a ver estas que están de rentabilidad, que son más importantes y más comunes. Seguimos en el próximo video.